Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy voy a presentar bueno, como yo siempre digo, por mis años, una hermosa niña, capaz es una señora ya, pero para mí es una niña, que se llama Aguirre Analía. Aguirre Analía es licenciada en psicopedagogía, es una rama que a mí me encanta porque el pediatra sin esto es como la estimuladora o la psicopedagoga, que eso fue en tu caso, la kinesióloga, el neurólogo y montones de especialidades que conforman el total de la salud de nuestros niños. El niño antes se lo miraba y decía uno, sí, ahí está. Mueve los brazos, succiona, hace pis, hace caca, respira, Claro. está. Si supieran eso es nada más que la base para que después nosotros tengamos un niño o podamos lograr un niño que entienda, que hable, que se comporte, que corra, que se mueva, que responda y que entienda lo que es este mundo cada día más difícil de comprender. Sin la ayuda de ustedes eso a veces nos resulta un poco complicado y antes la psicopedagoga o la estimulación era nada más que para esos niños que nacían acostados, con discapacidad evidente, Claro. lo que no es cierto. Hay niños que pueden andar tranquilos por la calle, pero se asustan, pero no saben cómo reaccionar, no saben a veces cómo entender. ¿Quién le abre ese mundo a ese niño? Ustedes. Así que empecé a contarnos qué es, cómo haces y cómo nos haces entender, y a las mamás que nos están viendo, qué es tu profesión. Bueno, un placer estar con ustedes, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Analía y generalmente me dicen Analía, así que bueno, con ese nombre me llaman todos, los pacientes, los padres, todos. Y me gustaría que digas dónde trabajas. Trabajo en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento que está por Salta número 680 en Consultorio 4. Siempre nos comunicamos, está ahí el cartelito con el número de teléfono en la sala de espera o con la secretaria. Y bueno, les comento, la psicopedagogía, como bien presentó el doctor, es una ciencia que está compuesta que se nutre de dos, que es la psicología y la pedagogía, y específicamente esta disciplina lo que hace es detectar, tratar y prevenir sobre los procesos de aprendizaje. O sea, nosotros nos abocamos al proceso de aprendizaje que es humano. Entonces, abarcamos el trabajo desde los 45 días desde el nacimiento hasta la senitud, así que trabajamos con una amplia gama de edades. No solamente con niños pequeños ni adolescentes, sino también nuestros campos laborales es bien amplio y específico porque el aprendizaje es innato del humano, entonces podemos trabajar en varios ámbitos y también con todo tipo de edades de personas. Me gustaría que me digas, si yo tengo un niño que nace, hace una leve hipoxia, el niño tenemos que oxigenarlo, se fue a una incubadora, tuvo oxígeno, tuvo que estar varios días en terapia. Y esa le puede haber dejado una pequeña lesión o disminución en sus niveles cognitivos y, por supuesto, altera a posteriori el aprendizaje. Yo te tengo que mandar un niño que ha salido de UTI y que ha tenido unos varios días con oxígeno, y que sospecho yo, porque en ese momento el niño no me va a poder decir me cuesta leer, me cuesta andar, me cuesta entender, no escucho. Entonces, en ese momento, ¿en qué momento yo te tengo que decir, mira, tuve un chico que saqué de UTI, estuvo con oxigenoterapia, estuvo una semana, hay veces que tenemos prematuros o extremos que están de 2 kilos, 2 kilos 100, que a lo mejor están 14, 15, 20 días. Ese niño es muy probable que vos lo tengas que estimular, y si es necesario estimularlo de entrada o es necesario esperar que nos aparezca una falencia o una alteración.
No, siempre hay que trabajar en prevención y por eso la importancia también del trabajo interdisciplinario. Justamente son ustedes los pediatras los que son el primer profesional, el primer contacto que conoce la historia vital de ese niño, entonces de ese bebé, ¿verdad? Como usted decía, al principio quizás no haya ninguna lesión cerebral, quizás no se note ninguna dificultad, pero a medida que se va desarrollando ese niño, pueden ir surgiendo algunas dificultades o lo que llamamos fuera de tiempo, ¿no es cierto? Dándose pautas fuera de tiempo. ¿Qué significa esto? Que lo que vamos a tener es una mirada clínica, tanto el pediatra como el psicólogo o el psicopedagogo, o también la estimuladora temprana, que es una de las profesionales que primero empieza a trabajar con estos niños ya que tienen una historia vital con dificultades, digamos, que ya nació con ciertas dificultades, y entonces se trabaja en prevención con el estimulador temprano, con el psicopedagogo, y lo que vamos a mirar siempre es que estas pautas de desarrollo, que son los hitos del desarrollo, se vayan dando dentro del tiempo esperable. En caso de que no se dé, como ser, por ejemplo, el lenguaje, el caminar, el sostén, yéndonos un poquito más atrás, el sostén cefálico. ¿No claro, yo tengo una pautita que siempre le digo a las mamás, es a los 3 meses sostiene la cabeza, a los 6 meses se sienta, sí, a los 9 meses se para y al año camina. Las nenas lo hacen antes. Esa es mi experiencia. Las nenas a los 10 meses, 11 andan corriendo. Y el varón a lo mejor al año y medio, al año y un mes. Si yo tengo un niño que tiene 1 año y 6 meses y no se me para, o se me para y se me cae, o no da sus primeros pasos al año, no que corra al año, pero que dé sus primeros pasos. Prendidito de la mamá, prendidito de lo que encuentra, que tenga pero fuerza que motriz, ¿no es cierto? Exacto. Ese niño yo tengo que mandártelo. Sí, totalmente. Se trabaja, por eso le digo, nosotros somos, la psicopedagogía es una ciencia que trabaja interdisciplinariamente siempre, porque creo que es el profesional que mayor contacto tiene con el estimulador temprano, con el kinesiólogo, con el psicólogo. Yo tengo, y qué lindo hablar con vos, disculpame, se va a hacer largo, pero yo tengo discusiones a veces con los padres, porque yo les digo, el niño es lactante hasta el año, o los 2 años como máximo. A los 2 años me tiene que largar el chupete, me tiene que largar la mamadera y me tiene que largar la teta, porque es un niño. Y a los 3 años me tiene que largar el pañal, porque tiene que entrar a controlar sus esfínteres, porque a los 4 años se va a la escuela y la maestra no le va a limpiar, no puede tocarlo. Eso hablamos con las pautas de desarrollo, ¿no es cierto? Si nosotros vemos ya un atraso en esas pautas de desarrollo, en la adquisición de esos aprendizajes, probablemente más adelante otros aprendizajes más complejos se presenten con mucha dificultad. Es más, viene la mamá, tiene 3 años y está prendido por el pezón de su mamá, o llega con 3, 4 años con un chupete y me habla así, y ese chico tiene que ir a la fonoaudióloga después, porque con el chupete va a hablar por la nariz, va a hablar así, como hablan los que tienen el paladar hendido. Y hay que reeducarlo, porque va a ir a la escuela y la maestra me va a decir, ese niño no habla bien, y no va a hablar, porque se pasó con la mamadera, con la teta y con el chupete en la boca, y va a tener además el paladar ojival, cosa que cuando hable va a tener una cavidad que va a hacer de que salga la voz, no por la boca, sino por la nariz, y va a tener el habla nasal, que así hablan los del labio leporino. Y ya entran a jugar otros aspectos también que es lo social, ¿no es cierto? Porque mientras esté el desarrollo dentro de lo que es el ámbito familiar, se toma como natural, como es normal. Exactamente, y eso solamente le hacen entender a ustedes. No sé qué les hacen. A mí, conmigo a veces se pelean. Y entonces le digo, mire señora, si usted quiere tener un bobo que se haga pija hasta los 6 años, o un tipo de 12 o 13 años que todavía no madura y no sabe que no es un niño, sino que ya es un adolescente, la culpa es suya, no es del chico. Y después echamos la culpa a los chicos. Son los papás
los que no. Pero hay veces que tampoco ni los pediatras le van diciendo los términos. Sí, por eso es importante tener en cuenta estas pautas de desarrollo. Y como le decía recién, el ámbito social, ¿no es cierto? Se abre el ámbito social del familiar. El primer ámbito en el que es insertado el niño es el escolar. Entonces, todo esto que quizás usted ya le fue anticipando o que algún familiar más avispado pudo haberle dicho o algo que no le hacía ruido, que le estaba haciendo ruido a la mamá, se empieza a acentuar o notar la diferencia en el contexto escolar. Por ejemplo, son las docentes ya las que empiezan a manifestar la misma inquietud, ¿no es cierto? Y es lo que está pasando. Ustedes fíjense que cuando comienzan las clases, los pediatras nos cansamos de hacer receta a la psicopedagoga, a la fonoaudióloga, a la estimuladora, pero tenemos una generación de discapacitados. Es impresionante la cantidad de chicos que, yo te digo, que si hubiésemos mandado en su momento a ustedes y le hubiésemos hecho pauta y no se hubiese metido el papá, que no, ¿para qué le va a sacar el chupete? Déjale, porque si le saca el chupete llora y molesta. O la mamá le saca el chupete, se va a la casa de la abuela y la abuela, pobrecito, inferoz bobo, ¡bum!, le encaja el chupete. Si todos podríamos organizarnos para educar al niño y siguiéramos las pautas que ustedes nos dan, yo creo que muchos de esos problemas no se darían. Sí, se darían en menor cantidad, ¿no es cierto?, en menor medida también. ¿Qué se hace? Se trabaja en prevención. Claro. La idea es que cada niño se vaya desarrollando de la mejor manera. Y si presentase algún tipo de dificultad o algún tipo de discapacidad o trastorno, trabajar sobre esas dificultades y potenciar sus habilidades, ¿no es cierto? Lo que mejor les sale, trabajar a partir de ello, que es un poco lo que nosotros hacemos en consultorio. Nosotros siempre recibimos o del pediatra la derivación para una evaluación o la sugerencia del docente. También ya con diagnósticos recibimos a chicos, a pacientes, niños, adolescentes, también adultos, sí. Adultos que no han sido diagnosticados, por ejemplo, en su momento y dicen, bueno, ya de adulto toman la posta y pueden también decir, necesito saber qué es lo que tengo, qué es lo que me pasa. Sí, sí. Entonces se produce el proceso de evaluación del profesional, ¿no es cierto? Vos sabés que yo tengo pacientitos. Es una cosa maravillosa porque yo en cada paciente descubro un mundo. Soy así. Sí, y es así. Viene el chico y me dice, doctor, eso pasa a los 7, 8 años. Tengo esto, tengo lo otro y ¿sabe qué? No sé lo que me pasa. Pero no viene enfermo. Viene porque le pasa algo y no sabe por qué es. Y generalmente vos le entras a preguntar y así. No es problema de él, es problema de cómo lo educaron. Claro, también hablamos de los límites, ¿no es cierto? Exacto. ¿Qué es lo que te estoy por pedir? Este tema vamos a terminarlo ahora para dar un ratito, pero el tema de los límites tenemos que hablar. Porque el niño tiene que saber. Es para un programa. Es para un programa. Yo lo que quiero que vos nos cuentes qué elementos tenés y para qué van sirviendo. Bueno, nosotros siempre trabajamos con... Bueno. No, sigan. Seguimos. Bueno. Después tomo las imágenes de los elementos. Bueno. Sigan entonces editando. Total, vos lo editas. Sí. Bueno. Nosotros trabajamos a medida que llega un paciente o la derivación de un paciente, siempre se hace una evaluación y esta evaluación consta siempre de una entrevista con los tutores, justamente para conocer lo que usted contaba hoy, esta historia, ¿no es cierto?, que se viene desarrollando desde la gestación. Qué importante es la gestación, ¿no es cierto?, de ese niño, esa niña o adolescente que está por llegar a mi consultorio. Conozco, me adentro en la historia de ese niño, en la historia familiar, en la historia del contexto, a nivel cultural, qué conocimientos tienen, cómo se desenvuelve el niño o la niña o el adolescente, cuáles son las dificultades. Y a partir de ahí se abre el proceso de evaluación, donde nosotros aplicamos ciertas técnicas, aplicamos los más conocidos test, que todo el mundo quiere que le apliquen test, pero en realidad no es solamente la aplicación de técnicas estandarizadas, sino conocer al sujeto. Como usted decía, cada paciente es un mundo y es distinto, y así tengan el mismo diagnóstico, en cada niño ese diagnóstico se presenta de manera diferente, tiene sus propias características. Por eso también
el trabajo del tratamiento de ese diagnóstico de ese niño va a ser específico para esa personita, Claro. ¿no es cierto? No le voy a dar las mismas actividades a Pedrito que a Juanita, ¿no es cierto? Claro. Por más que compartan la misma, el mismo Patología diagnóstico, o trastorno claro. o dificultad, ¿no es cierto? Porque cada uno tiene potencialidades diferentes y tiene dificultades diferentes dentro de ese cuadro. Entonces trabajamos un montón. Por acá tengo lo que es la tabla sensorial, que a veces digo, ¿para qué tengo? Porque los niños lo primero que hacen es llegar ahí, y como lo dice su nombre, es sensorial. Hace ruido, tiene letras, tiene colores, tiene movimientos, ¿no es cierto? Y en donde yo también puedo llegar a observar el modo de interactuar de ese niño con esas actividades, si le llama o no la atención, si es repetitivo su juego. Ahí dentro del baúl tengo un montón de juguetes, que también es otro material que se usa mucho, porque nosotros trabajamos mediante el juego. Entonces hay un montón de juguetes que tienen objetivos, ¿no es cierto? No es solamente el jugar por jugar, sino que yo observo si hay un juego simbólico, si hace el como si este es un autito, si comemos la comidita, o si alinea objetos solamente, o solamente juega con un solo juguete, ¿no es cierto? Entonces Claro. todo eso me va dando pautas de cómo es el niño y cuáles son sus características. Siempre trabajamos con anticipación. ¿Qué es la anticipación? Trabajamos, por ejemplo, de acuerdo a las edades, explicando qué vamos a hacer primero, qué viene después y qué es lo siguiente o lo último, ¿no es cierto? Los chicos son los que mayor capacidad de adquirir rutinas tienen, por eso hablamos siempre de los límites. Cuando uno trabajamos con anticipación, marcamos qué esperamos de ellos y qué va a venir después si hacemos esto o si hacemos lo otro, ellos son esponjita y absorben eso, y es increíble la manera en que pueden adaptarse y adquirir, ¿no es cierto?, capitalizar lo que nosotros queremos instruir o darles. Entonces en sesión siempre vienen y trabajamos con pictogramas, que son dibujitos que tienen un nombre, ¿no es cierto? Por ejemplo, bueno, ¿qué día es hoy? ¿En qué día de la semana estamos? ¿Cómo está el clima? ¿Cómo te sentís? Si estás enojado, si estás enfermo, si te sentís feliz, si estás... También trabajamos mucho las emociones, porque hay que dar lugar a lo que se siente. Y después sí organizamos la rutina, bueno, en la mesa de trabajo o en la mesa o en la parte sensorial. Acá tenemos la alfombra y eso que les encanta a los chicos, donde ellos se descalzan y vienen y se descargan, ¿viste? Es como que sienten cierta descarga con todo lo que tenga que ver con los sensorios, con el sentir. Por eso también se trabaja mucho con plastilinas, con diferentes materiales de colores e imágenes. Y así también empezamos a adentrarnos, ¿no es cierto?, en fortalecer y estimular lo que tienen para poder compensar o mejorar las dificultades. Perfecto, en realidad podemos seguir hablando un día entero. Sí. Este es un tema que nos lleva toda la vida, porque yo siempre digo, si no fuera por ustedes no sé lo que hacemos, porque el niño viene sin un libro. Viene, no tiene indicaciones, lo recibimos y hacemos lo que mejor, y Dios nos ilumina. Y después vamos logrando a lo largo de la evolución profesionales que nos terminan, porque no solo es la tos, la gripe, la fiebre, la hemorragia, el golpe, el traumatismo, sino es también, como yo digo muchas veces, los dolores que la vida nos pone y las luchas que tenemos que librar para poder vivir feliz. Si no fuera por ustedes, los que curamos nada más que síntomas, a veces no llegaríamos a la total felicidad. Como yo le llamo, el chico sano es feliz. Y es lo que tenemos que lograr, y con ustedes lo hacemos. Te comprometo a hablar del límite. Esa es mi chicha, porque muchas veces queremos poner límites y queremos ser justos y estrictos, pero no queremos ser malos, no queremos quedar malos, no queremos Es un aprendizaje. Es un aprendizaje. Es un aprendizaje del adulto que se transmite al niño, ¿no es cierto? Entonces es un tema hermoso, es amplio y es muy complejo de aplicarlo.
Muchísimas gracias, ha A sido un ustedes, placer. a ustedes. Y demos gracias a Zuli que nos está dando una mano terrible. Sí, totalmente, una genia.